mi nombre es Leonardo Agudelo y hoy quiero hablarles sobre un modelo que podemos utilizar para entender si la agilidad es algo que necesitamos en nuestro contexto o no lo necesitamos. El modelo se llama Cynefin, una palabra galés que significa hábitat o el lugar en el que pertenecemos y que nos define. Y fue desarrollado por este señor Dave Snowden, que junto con su equipo definieron un modelo en el que hay 5 estadios o 5 ámbitos diferentes de complejidad, y el primero de ellos habla sobre las cosas que son simples u obvias. El mundo simple u obvio es un ámbito en el que podemos tener una situación dada y si queremos llegar a una situación B, es muy fácil el camino, sabemos fácilmente cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo. Cualquier niño con simple primaria podría leer los pasos y es capaz de ejecutarlos. Un ejemplo de esto es hervir el agua, algo que es muy simple de entender y que aquí y en China, en cualquier parte del mundo, serían capaces de replicar con una simple instrucción. Este mundo de lo simple o de lo obvio entonces incluye o puede resolverse con las mejores prácticas. Las mejores prácticas son las que nos han ayudado durante mucho tiempo a resolver este tipo de situaciones y fácilmente son replicables por cualquier otra persona. Este es el primero de los ámbitos del modelo Cynefin. Como no todo en la vida es tan simple, pues existe en este modelo también un ámbito un poco más complicado. El ámbito de lo complicado se refiere a aquellas situaciones para las que llegar del punto A al punto B hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes caminos y cada uno de ellos puede ser válido. Hay un tema y es que estos caminos ya no son tan simples, tienen un montón de complejidades agregadas que hace que no cualquier persona pueda saber cuál es el camino correcto. Aquí es donde nos ayudan mucho las personas expertas que nos pueden decir: este es un camino válido y este camino válido puede planearse de esta manera y se demora tanto en ejecutar y tiene esas variables, y puede darnos mucho más detalles sobre eso. Un ejemplo sobre estas situaciones de ámbito complicado es arreglar el motor de un carro. Un técnico es capaz de decirnos, un experto es capaz de decirnos cómo arreglar un motor de un carro. Otro puede llegar con un concepto diferente, una forma diferente de arreglarlo, y ambas pueden ser válidas, pero no cualquier persona es capaz de hacerlo. En este ámbito existen las buenas prácticas. Estas buenas prácticas son cosas que conocemos y que nos ayudarían a resolver una situación de estas, y no, probablemente no son las únicas que hay. En el mundo, digamos que no todo es simple, no todo es complicado. Para eso vamos a ver los siguientes estadios o ámbitos de este modelo. El tercero de los ámbitos corresponde al ámbito de lo complejo. En el ámbito de lo complejo tenemos que posiblemente tenemos una situación A, pero puede ser un poco distorsionada o tal vez no estar tan clara, y creemos que queremos llegar a una posición B, un punto B, que también tiene algo de incertidumbre. Resulta que en el ámbito de lo complejo no hay un camino conocido. Tal vez hay caminos que otros han recorrido en situaciones parecidas, pero nuestro ámbito es completamente distinto. Tenemos un equipo distinto de gente, una cantidad de personas distintas, y una serie de elementos distintos que hacen que la situación no sea igual y que no esté dentro del mundo de lo conocido para nosotros. En este mundo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar pequeños pasos, y cuando doy ese pequeño paso identifico si ese está en el sentido que estoy buscando, es decir, que está aportando en mi camino hacia el punto B, o si no. En caso de que no, pues tengo la oportunidad de
de alguna manera corregir el rumbo y dar otro paso y de esta manera ir descubriendo el camino. A eso se le conoce como prácticas emergentes. Son las mejores prácticas, son las prácticas que van surgiendo a medida que voy entendiendo cómo es ese acercarme al punto E. Estas prácticas emergentes corresponden a lo que conocemos como el ciclo de aprendizaje: planear, hacer, verificar y actuar. En este sentido, este ciclo de investigación podría decirse que nos permite hacer pequeños experimentos que nos van enseñando cómo es ese camino y cómo vamos descubriendo la mejor forma de acercarnos de A hacia B. Aquí en este mundo de lo complejo no hay ningún experto que venga a decirnos el plan es este y no va a fallar, y no es una cosa que se pueda poner en un derrotero de pasos que se puedan seguir. Aquí lo que suele pasar es que las mejores prácticas o las buenas prácticas son primeros experimentos que podemos utilizar para empezar a entender si ese experimento nos va llevando en el camino correcto. Entonces el mundo de lo complejo corresponde a una sección totalmente desconocida y que tenemos que descubrir cuál es la mejor forma de hacerlo. La agilidad se abre paso en este ámbito. ¿Por qué? Porque la agilidad es una forma de trabajar o una concepción de cómo se debe trabajar donde no hay claras un montón de cosas, donde probablemente nos toca ir entendiendo cuál es la mejor forma de hacer nuestro trabajo. Entonces, si tu realidad es de incertidumbre, donde te haces la pregunta de cómo llego al punto B, cómo soluciono dicho problema, y la respuesta no está tan clara, tal vez estás en un ámbito de lo complejo y la agilidad es una buena forma de abordarlo. El cuarto ámbito de complejidad que define el modelo Kuhn es el ámbito de lo caótico. En este ámbito hay un montón de variables que cada una de ellas se comporta de una manera inesperada para nosotros. Es muy difícil definir cuál va a ser el rumbo que va a tomar cada una de esas variables, y lo único que hay para hacer en este mundo es reaccionar. La reacción intenta sacarnos de ese estado caótico y volvernos a un estado o a un ámbito que sea más entendido, o que se pueda al menos identificar ahí si puedo usar prácticas emergentes, buenas prácticas o mejores prácticas dependiendo de ese ámbito. En el ámbito de lo caótico, entonces, es necesario contar con, por ejemplo, un líder que determine cuál es el camino a seguir y hacerle caso. Por ejemplo, caso concreto de esto es: va a caer un misil en los próximos 5 minutos, tenemos que accionar en ese estado y irnos a proteger porque si no morimos. Entonces el ámbito de lo caótico no tiene como tal una serie de prácticas, ni buenas, ni mejores, ni emergentes, sino que simplemente es lo que salga en el momento, para intentar salir de ese estado caótico. El último de los ámbitos que hace parte del modelo Kuhn se refiere a un ámbito que no está definido, que más bien no tiene un orden determinado. Lo voy a poner como sin orden. Y ese ámbito lo único que nos está diciendo es: todavía no sabemos si eso corresponde a simple, complicado, complejo o caótico. Si es caótico, probablemente rápido nos vamos a dar cuenta, pero si es de los otros, tenemos que saber de ese estado sin orden, que todavía no sabemos cuál es, a cuál de ellos corresponde, para saber cómo actuar, saber si utilizar las mejores prácticas, saber si utilizamos las buenas prácticas llamando a un experto, o saber si utilizamos prácticas emergentes. Este era el modelo Kuhn. Mi nombre es Leonardo Agudelo, soy de Clear y nos veremos en un próximo video. Chao.